Señora Josefina Martorell, muchísimas gracias por aceptar la invitación de participar en Más Allá de lo que vemos. Muy contentos de contar con su presencia el día de hoy. De verdad que es muy importante conversar con la directora de Médicos Sin Fronteras en América Latina, en América del Sur de habla hispana. De verdad que muchísimas gracias por estar acá y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre muy contenta de poder dar visibilidad un poco a lo que hace nuestra organización, tanto bueno, en todo el mundo como particularmente en esta región. Señora Josefina, conversando un poco con muchas personas que desconocen hoy por hoy todavía lo que es Médicos Sin Frontera, a pesar de todo el trabajo y todo el despliegue, no solo técnico, sino humano, que ustedes como organización ya tienen en gran parte del mundo, podríamos contextualizar un poco a las personas que se conectan al canal, ¿qué es como tal Médicos Sin Fronteras? Sí, bueno, la verdad que es importante recalcar un poco qué es nuestra organización, por más de que es una organización muy grande, que el año pasado estuvimos desarrollando proyectos de acción médica humanitaria en 72 países, en bueno, 465 proyectos. Mucha gente todavía no nos conoce, bueno, y eso obviamente es entendible, entonces comentarles que Médicos Sin Fronteras es una organización de acción médico humanitaria directa. Asistimos a personas, sobre todo amenazadas por conflictos armados, por violencias, por epidemias o enfermedades olvidadas, por desastres naturales y también la exclusión, sobre todo, de la atención médica. Y bueno, y estamos en Colombia, no sé si querés que te comente un poquito de lo que estamos haciendo allí, en lo que es Colombia, que estamos presentes desde 1985 y actualmente tenemos proyectos en los departamentos de Nariño, de Chocó y bueno, y en la selva de Darién, del lado panameño. Me parece muy importante el hecho de que estén en Colombia, sobre todo porque yo que no soy colombiano, yo soy venezolano, tengo 5 años en la ciudad de Medellín. Quiero aprovechar esa oportunidad para hacerle una pregunta que me llama muchísimo la atención y de verdad como migrante venezolano que soy, me interesa mucho ya que por lo menos mañana 26 se abre la frontera entre Colombia y Venezuela ya con toda la labor que ustedes realizan y siendo muy sincero con toda la problemática que ha sido la migración de mi país a por lo menos a zonas al que están alrededor como Brasil, Ecuador, Perú, Colombia incluso, donde estamos muchísimos. ¿Eso de alguna u otra forma influye de manera positiva o negativa en la labor que ustedes trabajan en las zonas fronterizas y con todas las emergencias que ustedes atienden? Bueno, a ver, sinceramente, el tema de la migración en esta región, en el mundo, es uno de los asuntos y de las problemáticas que más estamos focalizando. Y podría decirte que sí, estamos trabajando con migrantes venezolanos, pero también de otras partes del mundo, por supuesto, en Colombia, en Perú, en México, en la frontera con Estados Unidos y bueno, y sobre todo ahora como uno de los asuntos que más nos preocupan es el cruce en la selva del Darién y estamos, bueno, en Panamá, como sabrán seguramente, en donde estamos atendiendo justamente a la población migrante que está cruzando la peligrosa selva en condiciones súper difíciles. Estamos realizando más de 200 consultas médicas al día y 24 de salud mental, porque queremos recalcar que no solamente hay consecuencias en la salud física de estas personas que migran, sino sobre todo en la salud mental. Así que sí, como muy focalizados y focalizadas en el trabajo con la población migrante. No solamente en esta parte del mundo, ¿no? También tenemos un barco en el Mediterráneo, también estamos trabajando con personas desplazadas desde Pakistán, desde Afganistán, etcétera. Realmente una organización como esta, tan grande, con tantas personas involucradas como voluntarios, como directamente como directivos, como trabajadores, ya que ha logrado expandirse tanto en el mundo y hacen tantas cosas al mismo tiempo, porque nada más
Me imagino usted como directora de América del Sur de habla hispana, la cantidad de cosas al mismo tiempo que debe atender, porque deben ser muchos detallitos que hacen tantos detallitos una cosa muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se financia una organización de este tipo? La verdad que te agradezco muchísimo esa pregunta porque muchas veces, o sea, la gente dice, bueno, ¿cómo es que estos médicos sin fronteras están un lado en otro en tantos países y seguramente tienen ayuda de los gobiernos, quienes indican qué tienen que hacer? Y no, quiero decir que justamente es gracias a 7 millones de socios, socias y donantes individuales, fundaciones, empresas en todo el mundo, es que realmente podemos conseguir hacer nuestra labor. Más del 97 y ya el 98% del total de los ingresos es de forma privada. Esto quiere decir que no dependemos de ningún poder político ni económico. Este esquema, digamos, de financiación independiente va a garantizar lo que es nuestra independencia operativa y nos da flexibilidad para poder responder a cualquier emergencia en cualquier momento del mundo, en las crisis más urgentes, incluido cuáles son las menos mediáticas y las más olvidadas. Entonces, en el caso particular que vos me estás hablando de Medellín, bueno, ahora no tenemos equipos en calle como los teníamos actualmente, pero sí tenemos en Bogotá y actualmente tenemos un equipo de recaudación también de recursos humanos, porque hay muchísimo talento en Colombia, también en Venezuela, que queremos captar para poder llevar a todas las partes del mundo. Actualmente en Colombia tenemos más de 6.000 socios y socias y donantes particulares, eso es un montón porque empezamos las actividades hace pocos años. ¿Cómo? Nosotros sabemos, pues las personas que hemos estado siguiendo el trabajo de ustedes, yo por lo menos vi con Médicos Sin Fronteras a través de las redes sociales. Ya pues obviamente uno ya ha entrevistado y ha dado como con tantas personas que ya las redes sociales por el algoritmo le van sugiriendo Claro. que tienen las mismas temáticas, ¿cierto? Y yo di con Médicos Sin Fronteras por las redes sociales, pero me llama muchísimo la atención y quisiera hacerle esa pregunta a nivel de logística, que debe ser una cosa enorme, una logística monstruosa, el hecho de recibir estos insumos, ¿cierto? Y decidir qué tipo de insumos van para qué zona, cómo deben ser distribuidos, toda esa logística de recibir los insumos, seleccionarlos y distribuirlos. ¿Cómo hacer esa distribución correcta y cómo decidir, ya que por lo menos ustedes tienen una cosa hermosa en la página y es de sociedad civil a sociedad civil, cosa que me parece lindísima, pero entonces, ¿cómo recibir todo eso y decidir qué va para dónde? Bueno, la verdad que sí, es de sociedad civil a sociedad civil, pero sobre todo de persona a persona es nuestra ayuda. Tenemos a personas que están ayudando a personas en todo el mundo. Y bueno, y esto es posible, obviamente, gracias a los médicos, las médicas, enfermeros y bueno, todo el personal de salud que trabaja con nosotros en todas las partes del mundo, pero sobre todo hay un gran trabajo de la logística, o sea, para que el médico pueda poner la gasa o pueda sacar la herida de bala, tiene que haber pasado muchísimas cosas anteriormente. Entonces esto es, bueno, obviamente nuestro departamento de logística casi supone casi el 50% del total del presupuesto, digamos, se va en todo el tema logístico, de, bueno, de hacer llegar las cosas, de comprar los medicamentos, de hacer que lleguen esos medicamentos. Entonces, esto que vos me decís, esta pregunta me dispara el comentarte que no solamente somos personal sanitario atendiendo en terreno, sino también, bueno, hay logistas, pero también hay economistas, o sea, hay administradores de empresas, porque obviamente hay recursos humanos, hay personas que contratan otras personas, entonces realmente hay un montón de perfiles que estamos buscando para la organización, para que sean parte de esta gran organización y que, bueno, que puedan trabajar con nosotros en todas las partes del mundo. Obviamente, quienes estamos en esta región podemos trabajar en nuestra propia subregión, en Colombia, en Venezuela, como te decía, en Perú, también en Panamá, pero también estos profesionales pueden trabajar en todas las partes del mundo. Y esto creo que es importante. Es toda una cadena que empieza por las personas que confían en nosotros, que donan a la organización y que también pasa, bueno, toda la cadena de ayuda que llega al último beneficiario, a la persona que quizás está en la situación más vulnerable y pueda recibir esa ayuda. ¿Cómo decidió Médicos Sin Fronteras que iba a trabajar con estas poblaciones y grupos humanos que tan específicos, porque al mismo tiempo de ser muy específicos,
abarcan muchos desastres naturales, epidemias o enfermedades olvidadas, víctimas de conflicto, personas que hayan sido rechazadas de algún servicio médico, que lamentablemente son muchísimas las personas que uno dice, bueno, pero pues existe la salud pública, pero ajá, sabemos las crisis mundiales por las que se pasa y hoy por hoy todavía estamos pasando crisis mundiales. Entonces, ¿cómo y cuándo se decidió que se iba a trabajar con estos grupos humanos en específico y por qué? Bueno, nosotros tomamos la decisión ya, bueno, hace 50 años cuando nos fundaron unos médicos, pero también periodistas, esto es súper importante, que eran parte de la Cruz Roja y ellos querían denunciar un genocidio que estaba ocurriendo en Biafra, en Nigeria. Esto fue en 1971 y en ese momento se decidió ir por las personas más vulnerables, quienes no tenían voz, sino era por la voz de los Médicos Sin Fronteras que estaban ahí atendiendo donde nadie más estaba. Entonces, hay una decisión consciente de la organización de apartarse en general de los lugares donde todas las otras organizaciones están trabajando y tratar de tener los proyectos en aquellos lugares donde no hay nadie más, ningún otro actor humanitario que está pudiendo llegar a través de la atención médica a las poblaciones que son olvidadas, ¿no? Que la mayor parte de la población o la parte mediática las olvida. Es una decisión consciente, es una decisión que vamos haciendo cada año. También a veces tenemos que estar en otros lugares donde tener nuestras bases para poder llegar a los proyectos en los lugares más recónditos. Y también comentarte que no solamente hacemos esta acción médica directa y no solamente hacemos testimonio de todo aquello que vemos en terreno, pero sino también lo que hacemos es poder producir conocimiento a través de nuestra experiencia directa en el terreno y decirte que nuestros estudios pudieron en muchos casos cambiar las prácticas clínicas alrededor del mundo. Entonces, si bien somos reconocidos como, bueno, por nuestro trabajo humanitario y médico alrededor del mundo, también producimos este conocimiento. Tenemos un archivo documental de artículos de investigación e informes en nuestro sitio web, donde están disponibles de manera abierta y gratuita. Así que en este momento tenemos más de 350 artículos con temas como la malaria, el VIH-Sida, la tuberculosis, la leishmaniasis y otras enfermedades que vemos en todos los proyectos donde trabajamos. Punto muy importante. Han sido reconocidos por su trabajo. ¿Qué tipo de reconocimientos, qué tipo de galardones o nombramientos tienen Médicos Sin Fronteras como tal después de una labor tan importante de tantos años? Bueno, la verdad que constantemente tenemos la suerte y la satisfacción de recibir múltiples reconocimientos de parte de muchísimas instancias, digamos, pero creo que uno de los más importantes que te puedo hablar es el Premio Nobel de la Paz que recibimos en 1999. Y bueno, y justamente linkeado con la pregunta anterior, todo lo que vino con ese reconocimiento y en particular el dinero que se nos dio fue puesto para hacer una campaña de acceso a medicamentos esenciales, ¿no? Entonces, justamente nos vemos en terreno que muchas veces las personas sufren y terminan muriendo por enfermedades olvidadas o enfermedades que ningún laboratorio quiere invertir. Entonces eso nosotros quisimos denunciarlo y a través del premio Nobel, que nos dio muchísimo reconocimiento, algo económico, pero sobre todo reputacional, es que creamos esta campaña de acceso a medicamentos esenciales. ¿Usted ya formaba parte de Médicos Sin Fronteras cuando recibieron el premio Nobel? No, 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 no. Cuando recibimos el premio Nobel yo todavía estaba en la escuela, así que no. No, estoy hace un poco más de 10 años en la organización. Empecé en el año 2011. Mi primera misión fue en la República Democrática de Congo y bueno, luego de esa misión que bueno, terminó durando varios meses más de lo que creía, porque sinceramente sentía que el lugar que estaba ocupando era necesario seguir allí un poco más de lo que había previsto y luego se concatenaron varias misiones sin parar, digamos, una tras otra y bueno, así que todo ese camino me lleva a donde estoy hoy, que es la Dirección General Regional
para América del Sur, de habla hispana, de esta organización. Pero siempre, la verdad que extrañando muchísimo estar en terreno. Una vez que uno está en terreno y cumple esta labor, es difícil volver al día a día de nuestras comodidades diarias, ¿no? Y ya que no formó parte de ese equipo de trabajo que se ganó el premio Nobel, ¿qué se siente formar parte de una organización que tiene un premio Nobel de la Paz? Bueno, es un gran orgullo para mí. Por un lado es un orgullo enorme, pero por otro lado es una gran responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad de seguir siendo tan relevantes en el mundo. Lamentablemente, decimos el año pasado, cumplimos los 50 años y nos gustaría no tener que seguir existiendo, pero nuestra labor es más necesaria que nunca. Entonces, seguir cumpliendo la labor de manera responsable, poder rendir cuentas hacia nuestros socios y donantes, es súper importante ser transparentes en las cosas que hacemos, contar cuando algunos fracasos que hemos tenido, comentar también y denunciar la falta de acceso a muchísimas poblaciones en las que sentimos que tenemos que trabajar, pero no tenemos acceso por situaciones, digamos, particulares de algunos estados o sinceramente de lo que es la propia geopolítica del mundo. Así que todo eso para mí es ser parte de esta organización. ¿Y cómo puede hacer cualquier persona que quiera encaminarse a Médicos Sin Fronteras, que de alguna u otra forma quiera formar parte de la institución? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hay dos partes, como te decía, esta cadena de ayuda, entonces tenemos a las personas bueno, que la verdad que quieren ayudar, que empatizan con las personas que están en todo el mundo a las que nosotras y nosotros estamos ayudando, entonces esas personas pueden entrar a la página para donar y para hacerse socios y para conocer más de lo que estamos haciendo y también seguirnos en las redes sociales y hacer como caja de resonancia de nuestra voz o de la voz de quienes si no, no podrían tenerla. Y después también las personas que quieren trabajar porque han escuchado esta entrevista y dicen, bueno, la verdad que yo por ahí soy médico o no soy médico, pero tengo una profesión y me quiero ir a terreno, quiero trabajar con esta organización, bueno, también es entrar a la página, o sea que son los mismos caminos, son distintos los lugares donde las personas tendrán que cliquear en la página, pero decirles que nuestro sitio web es www.msf.org.co en Colombia, bueno, también hay en una página en Argentina, en Uruguay, pueden ponerlo en cualquier buscador Médicos Sin Fronteras y van a poder conocer muchísimo más de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que estamos haciendo tanto en Colombia como en Venezuela, como en Panamá, pero también en lugares más recónditos como en Bangladesh, como Myanmar, como Afganistán, como Pakistán, como Ucrania, bueno, muchísimos lugares donde trabajamos, como les dije, el año pasado 72 países hemos estado presentes con 465 proyectos alrededor del mundo. ¿Existe algún momento donde Médicos Sin Fronteras del mundo se reúne en algún lugar para hacer algún proyecto o algo que tengan que viajar y se encuentran toda esa cantidad de personas que están residentes en todos los países? No, la verdad que no existe esa instancia. El año pasado éramos 65.000 personas en todo el mundo, así que sería un poquito difícil encontrarnos. Muchas de las personas, el 92%, son reclutadas localmente en los países donde trabajamos y hay menos de 4.000, entre 3.500 y 3.700 te diría, que es personal internacional que viaja de una misión a la otra. Tampoco ese personal se encuentra porque, bueno, sería muy caro, tendría mucho impacto ambiental, etcétera, pero sí, obviamente, a través de las aplicaciones ahora virtuales es que podemos tener varios encuentros, sobre todo en lo que son personas que están practicando como las mismas especialidades, entonces tenemos las comunidades de prácticas para aprender unos de los otros. Bueno, cada vez queremos que nuestra organización pueda ser más diversa, más inclusiva, más representativa, que tenga mayor representación de los países del sur. Bueno, y esto nos lo permite todas estas nuevas tecnologías que hacen que nos podamos conectar y que nos podamos acercar de manera virtual y, bueno, y no presencial, que la verdad que tendría un impacto negativo sobre nuestras finanzas, que no irían al beneficiario final, sino a los viajes. Y también una cosa muy importante que estamos viendo las consecuencias, que es el cambio climático. No queremos, o sea, de hecho queremos reducir nuestro impacto en el cambio climático. ¿Y cómo tienen pensado hacer esa labor tan fuerte? No,
la verdad que lo que tenemos un pacto ambiental que hemos firmado para poder reducir nuestras emisiones propias de carbono también. O sea, tenemos las dos patas, ¿no? Por un lado, como trabajar sobre las consecuencias del cambio climático en las poblaciones donde estamos trabajando y por otro lado, reducir nuestro propio impacto. ¿Y eso tienen pensado proyectarlo a corto, mediano o largo plazo? Hemos pensado hacerlo de aquí a 2030, es el pacto que hemos firmado para reducir al 50% nuestras emisiones, así que bueno, mediano plazo diría. Señora Josefina, teniendo consciente que usted está muy corta de tiempo, de verdad ha sido muy importante, interesante y una clase magistral muy precisa de lo que es el trabajo comunitario, trabajo social y a verdad atender esas crisis por las que lamentablemente estamos pasando. De verdad, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Ha sido muy valioso para el programa, sinceramente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por este tiempo, por darle visibilidad a lo que hacemos. Y realmente para nosotros es eso, es muy importante poder dar esta voz, este testimonio de los lugares donde, al menos de contar qué es lo que hacemos, ¿no? Qué es lo que hacemos y los lugares donde trabajamos. Como le digo a todas las personas que participan en el programa, las puertas de Más Allá de lo que vemos siempre quedan abiertas para cuando se tenga la necesidad de que ustedes vuelvan y quieran estar aquí nuevamente para proyectar algo que sí, que de verdad se necesite difundir y que el mensaje llegue a muchísimas personas. Bienvenida siempre a Más Allá de lo que vemos, usted como mujer, como persona, como partícipe de Médicos Sin Fronteras. Bienvenido, Médicos Sin Fronteras, siempre a nuestro programa. Ha sido un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Que esté muy Chau, chau. bien. Feliz día.